Ya se ve la pantalla, ¿verdad, chicos? Ya haré, ya se ve. Ya se ve. Ya haré. ¿Cómo están? Cuéntenme antes de que iniciemos. Durando en el trabajo. ¿Y tú, Ale? ¿Cómo te va? Igual. Ayer me Vamos, vacunaron y me siento toda... Sí, dicen que sí pega. Pero bueno, ¿Fue la de vamos a- refuerzo? Sí, la de refuerzo. Ya me tocaba. Vamos a comenzar con el tema de estomas. Vamos a hacer como un ligero repaso a lo que les dio el doctor. Si tienen alguna duda, me van diciendo, ¿va? Para comenzar, vamos a recordar la definición, que estoma va a provenir del griego estoma, que significa boca o abocar. Este término lo vamos a usar después del nombre del órgano que se va a abocar a otro o a la piel. Hasta aquí creo que ustedes ya no tienen ninguna duda. Entonces, van a encontrar términos como traqueostomía, ileostomía, gastrostomía, cistostomía y colostomía. Alguien que me quiera decir como qué entenderían con cada una en cuestión a la definición. No se peleen por participar, por favor. Pues sería más que nada como dejar esa boca, por así decirlo, dependiendo del órgano, ¿no? Traqueostomía, pues de la tráquea, ileostomía del ilio, gastrostomía, estómago, y así, ¿no? Sí, o sea, básicamente siempre que encuentren estos términos va a ser la comunicación del órgano que menciona con el exterior. Normalmente este va a ser con la piel, ¿va? Entonces no se les olvide esta parte. Creo que ya les había preguntado la diferencia entre traqueotomía y traqueostomía. Igual alguien que me quiera recordar así brevemente. Chicos, ya les dije que no se peleen. ¿Sí me escuchan? La Vale. traqueotomía es colocar la incisión. Traqueostomía es hacer Hacer la comunicación de la tráquea con el exterior. Igual cuando veamos pleurostomía y pleurotomía van a ver esta diferencia. Pleurotomía se va a referir simplemente a la incisión y pleurostomía a la comunicación, ¿va? Entonces, un poco de historia. En 1710, el primero en proponer un estoma terapéutico fue Littré, que es un cirujano francés. Posteriormente fue Pillore, en el cual hizo un estoma en un bebé de 3 años. En 1793 se realiza la primera colostomía inguinal del lado derecho con Duret, y en 1797 se hace la primera colostomía transversa. En 1800 se expande un poco más y se empieza a realizar con los cirujanos anglosajones. Ya en el periodo de 1716 a 1839 ya se empiezan a hacer otros tipos de colostomía, como lo sería la extraperitoneal, la transperitoneal, la inguinal y la lumbar. En 1900 se va a hacer la operación de Miles, y en 1920 se va a hacer el cirujano Hartmann hace una sigmoidoscopía terminal. Este mismo cirujano propone la colostomía de Hartmann, que igual se los voy a mencionar en un ratito. Y un poco más actual, en 1913 se propone la ileostomía a partir de John Young, y en el siglo XX con Brian Brook se describe la versión de la ileostomía. Entonces pueden ver más o menos cómo fue avanzando las aplicaciones de los estomas. De manera general vamos a tener la clasificación de los estomas en 3, en cuanto a su función, a su tiempo de permanencia y el órgano implicado. Iniciaremos con la función. Va a ser para la ventilación, o sea, mantener la permeabilidad de la vía aérea. La segunda va a ser nutrición, administrar todos estos elementos desde el exterior a través de una sonda,
sobre todo para mantener una vía abierta a la alimentación. En cuanto al drenaje, va a ser dependiendo los tejidos comunicados. Estos pueden ser tanto internos, como lo serían dos estructuras huecas, o externos, es decir, entre el órgano y la piel, que estos son los que más comúnmente ustedes van a ver. Y los de eliminación, que como su nombre lo dice, van a ser productos de desecho, como lo sería materia fecal o urinaria. Hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? No, Are, todo bien. En cuanto a la permanencia, los vamos a dividir en dos, temporal y permanente. Temporal va a ser el cierre hasta que se resuelva el problema y permanente pues ya va a ser en casos más graves en los que necesitamos suplir la función del órgano extirpado o que no tiene, bueno, que tiene una disfuncionalidad irreversible, ¿va? Entonces, también tenemos esta clasificación. Y por último tenemos la del órgano implicado, que pueden ser digestivos, urinarios o traqueales. También existen como que muchas subdivisiones de esto, pero en cuanto a cirugía general, pues estos son los que más nos interesan. Y se los explicaré en un rato también. Entonces, una vez que ya definimos las clasificaciones generales, vamos a recordar un poco acerca de cómo nosotros debemos de realizar un estoma ideal. Para esto debemos de contemplar una localización óptima. ¿A qué me refiero con esto? Que debemos de checar la posición anatómica, el tipo de estoma que nosotros vamos a hacer, si nuestro paciente tiene algún tipo de cicatriz previa y la constitución de nuestro paciente. También debemos de tomar en cuenta una preparación y planificación preoperatoria. En cuanto nosotros hacemos una cirugía electiva, igual definir y marcar la localización de nuestro estoma, reducir el impacto negativo por asesoramiento de expertos y también se menciona lo de la educación por un estomaterapeuta, que en México son muy poquitos los que son realmente especializados en esto. Es más como en continente europeo que sí hay muchos como estomaterapeutas, ¿va? Pero sí es muy importante que cuando se realice un estoma, pues lo haga alguien que realmente sepa cómo hacer un buen control. Y en la localización óptima, vamos a tener los tipos de estomas anticipados, es decir, que nosotros vamos a ubicar el cuadrante correcto del estoma. También que sea la posición cómoda para el paciente, lo que les decía, que sea de fácil acceso y manejo, sobre todo porque ellos van a ser los encargados de hacer pues todos estos cuidados de aseo, ¿no? Entonces tienen que ser sencillos para ellos. También que estén lejos de la herida operatoria, lejos de prominencias óseas, adiposas o pliegues y lejos de cicatrices preexistentes, también lejos de zonas de piel afectadas por enfermedades crónicas. Entonces debemos de contemplar todos estos elementos. ¿Todo bien hasta aquí, chicos? Sí, Are, todo bien. Sí, haré todo bien. Ok, entonces, ya que definimos esto y dijimos lo de la localización, vamos a contemplar que dependiendo el procedimiento que nosotros vamos a realizar, va a ser más o menos la localización en cuanto a nuestra anatomía abdominal. Por ejemplo, si nosotros realizamos una ileostomía o una urostomía, pues ya pueden checar en qué cuadrante está, en qué cuadrante abdominal estaría, más o menos. Are, ¿podrías repetir de qué dijiste? Inferior derecho. Ya no creo. ¿En qué cuadrante abdominal estaría bueno, si nosotros realizamos una ileostomía o una urostomía? Pues sí sería más o menos en Estaría en el... No escucho. Adelante, Ricardo, perdón.
Sí. Bueno, yo pensaría en un cuadrante inferior del lado derecho. Sí, como se ve en la ¿Sería imagen. cuando propiamente fosa ilíaca derecha? Sí, más o menos. Como lo pueden ver en la imagen, o sea, literal, se va a hacer cerca de la zona, ¿no? ¿Y qué ven en común entre la zona que está ubicada, la iliostomía, la colostomía, tanto descendente y transversa? ¿Qué músculo es el que pasa por todos estos? El recto El anterior. recto abdominal. El recto abdominal. Normalmente cuando se realiza un estoma en la pared abdominal, lo que se busca es que esté en el músculo recto del abdomen. Es lo más recomendable, ¿va? En cuanto a las contraindicaciones, vamos a tener... Perdón. ¿Por Sí. qué debe estar en el recto abdominal? ¿Ven que les decía de la localización óptima? Por ejemplo, aquí, o sea, a pesar de que existe contracción, no hay tantas prominencias óseas y tampoco se realizan tantos pliegues. No hay tanto movimiento en esa zona, como lo sería si lo hacen más lateralizado. Ok, gracias. Y además, de todo eso sabemos que el recto abdominal nos va a dar firmeza. Entonces, también por eso lo consideramos, ¿va? Sí, haré, gracias. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra duda en cuanto a esto? No, haré todo bien. Va. Entonces, en cuanto a las contraindicaciones, vamos a tener muchas. Las más importantes dentro de las absolutas van a ser el abdomen con adherencias densas. Normalmente cuando un paciente tiene adherencias por algún otro tipo de cirugía, cada vez que hacen otra cirugía presenta más adherencias o tiene mayor probabilidad de adherencias. Entonces sí es de riesgo. También pacientes que no toleran la anestesia general, pacientes con problemas crónicos terminales y dentro de las relativas es obesidad patológica, alteraciones de la coagulación y adherencias también después del embarazo. Ahora, les voy a mencionar algunos ejemplos como los más importantes o los más realizados. Entonces, primero vamos a tener la traqueostomía. No voy a abordar tanto la técnica quirúrgica porque eso lo vamos a ver después. Pero, ¿cuál va a ser el objetivo de esta? Ya mencionamos comunicar la tráquea con el exterior mediante un tubo o cánula en la tráquea para restablecer la permeabilidad de la vía aérea. Aquí la podemos indicar por diferentes causas, ya sean congénitas, de intubación prolongada, infecciones de vías respiratorias. Entonces, nada, es para que más o menos vayan viendo como ejemplos. Dentro de las técnicas quirúrgicas ya se los vamos a explicar con mayor profundidad. Van a ver qué tipos de incisión se pueden hacer, verticales, horizontales, en X, en Y, cómo se conecta el tubo, cuánto tiempo, y así va. Entonces, ahorita solo quiero que se queden con el concepto. También vamos a tener la esofagostomía, que esta va a ser indicada en lesiones esofágicas agudas por patología benigna, como lo sería la ingestión en sustancias corrosivas, perforaciones esofágicas y colocación de drenaje en mediastino y pleuras. Si pueden darse cuenta en la imagen, qué músculo está atravesando, el músculo esternocleidomastoideo. Normalmente esto igual va a ser para permitir la conexión del esófago con el exterior, ¿va? ¿Sí, chicos? Sí, haré. En cuanto a la yeyunostomía, pues aquí vamos a colocar una sonda en la luz del yeyuno y esta va a estar como a 20 centímetros del ángulo de Treitz. Y pues su propósito fundamental va a ser proporcionar o suministrar la nutrición, ¿no? Y normalmente pues esto va a ser enteral en las primeras 24 horas del posoperatorio. Esto igual lo vamos a ver posteriormente. Ahora, en cuanto a la colostomía, esta va a ser va a ser determinada por la ubicación de la parte dañada del colon o para desviar heces de una herida en el área perianal.
vamos a tener dos formas. Puede ser temporal. Esta puede ser en fases agudas de algunas enfermedades en cirugía de urgencia, también para evitar algún tipo de complicación, en oclusión intestinal por neoplasias, peritonitis generalizada, enfermedad diverticular y volvulos del colon. Y permanente principalmente va a ser cuando el tránsito intestinal no se puede restablecer con posterioridad en diferentes tipos de cáncer, como carcinoma de recto y ano, traumatismos anorrectales, causas congénitas, prolapso rectal y enfermedades neurológicas. Vamos a tener diferentes colostomías dependiendo de la porción que vamos a exteriorizar. La colostomía descendente, esta va a ser va a ser, como su nombre lo dice, en el colon descendente y va a ser la sección vertical a su izquierda. Esta va a ser de las más comunes que ustedes van a ver en su internado. Y las heces que van a estar semiformadas se van a absorber más en el agua y en el colon ascendente y transverso. Sí logran ver como la imagen, ¿no? Cómo se ve la colostomía. Después la colostomía sigmoidea. Esta va a estar en la parte inferior izquierda del intestino grueso, justo antes del recto. Y también lo mismo, se van a formar las heces y se ha absorbido todo el agua en las áreas anteriores de los intestinos y son más sólidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta en las imágenes, normalmente cuando nosotros tenemos nuestra colostomía, todo lo que se va a absorber va a ser en porciones anteriores, ¿sí? Esa parte sí les queda como que clara. Sí, Are. Va. En cuanto a la colostomía ascendente, esta casi no es común en cirugía y va a ser el drenaje de heces y estas son líquidas a semilíquidas y muy irritantes para la piel. A pesar de que no es muy común, genera muchas complicaciones posoperatorias. Y en cuanto a la colostomía transversal, esta va a ser del colon transverso y las heces van a ser líquidas y semiformadas. Normalmente estas son temporales en cuanto a su tiempo, en cuanto a la clasificación del tiempo, ¿va? Es un punto importante que ustedes recuerden. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Yo tengo una, Are. Cuando es de forma permanente, entonces el recto sigmoides se pierde. Bueno, lo tienen que quitar también. ¿Cómo? Ah, o sea, todo lo que queda como después. Ajá, por ejemplo, que haya sido en una colostomía del descendente, pero ya es permanente, se tiene que quitar el sigmoides ya definitivamente o No, qué pasa con simplemente deja de cumplir su función. No sé. Espero que ya cause problemas, ahí sí. Se retira. Gracias. Ahí depende más del criterio del cirujano, la verdad. Okay. Gracias. ¿Alguien más, chicos? No, Are, todo bien. Va, en cuanto a su morfología, vamos a tener igual varias. Y esto va a ser más como en cuanto a la técnica quirúrgica que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la colostomía de asa transversal, la de Hartmann, la de Devine, la de Paul Mikunes y la de secostomía. Aquí van a ver, van a notar, cómo van cambiando dependiendo la técnica y si es necesario que sepan identificar entre cada una de esas, porque sí son preguntas de examen. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la técnica quirúrgica de colonostomía terminal. Siempre es importante recordar nuestra topografía abdominal, nuestros cuadrantes, si lo quieren dividir en 9 o en 4. Entonces, cuando nosotros pensamos en un carácter definitivo,
interrumpimos totalmente la continuidad colónica, derivamos todo el contenido intestinal y normalmente este se crea en el cuadrante inferior izquierdo, pero también pues va dependiendo de la técnica quirúrgica o de la porción que nosotros vamos a seccionar, ¿no? Entonces, vamos a tener dos tipos, de un solo cabo y de dos cabos. De un solo cabo va a ser la de Hartmann y la de operación de Miles. La de Hartmann, recuerden que va a ser una colostomía del cabo terminal al colon resecado y se realiza al cierre del muñón distal. Ahorita se los voy a explicar un poco para ver si les quedó como más claro, pero recuerden que esta va a ser una colostomía del cabo terminal al colon resecado y se realiza el cierre del muñón distal. En cuanto a la operación de Miles, va a ser una resección del recto, una colostomía sigmoides y cierre de piel perineal. Y de dos cabos, normalmente estos van a ver que se relaciona una colostomía más una fístula mucosa, que va a ser la técnica de Mikulicz, y la de Devine, ¿va? Entonces recuerden que de un solo cabo vamos a tener la de Hartmann, la de operación de Miles, y de dos cabos vamos a tener la de Mikulicz y la de Devine. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, Ari. Entonces, en la técnica quirúrgica de colostomía, a ver, espérenme. Me salté una diapo. Entonces, en cuanto a la colostomía terminal de Hartmann, ya les había dicho que aquí va a ser necesario resecar una parte del colon descendente y no se hace anastomosis en la misma intervención. Además, el colon proximal se aboca al exterior como una colostomía sigmoidea y el distal se cierra suturándolo dentro de la cavidad abdominal. Sé que es difícil como que entiendan toda esta parte de cómo se cierra y todo eso, pero básicamente en la colostomía terminal, hagan de cuenta que se hace la movilización del ángulo esplénico del colon, se hace se hacen las, ay, se me fue el nombre, se hace se sutura en dos planos, un primer plano y un segundo plano. Una vez que ustedes suturaron ambos planos, hacen su incisión amplia. ¿Cómo va a ser esta incisión? Como pueden ver en la imagen. O sea, ya movilizaron el colon, se construye la estoma por una pequeña incisión contralateral y esta va a estar, como lo pueden ver en la imagen, en la espina ilíaca anterosuperior, ¿va? No sé si queda claro esta parte, es que siempre es como complejo, pero no sé si me doy a entender. Si no, lo vuelvo a explicar. Sí, lo explicas otra vez, por favor. Va. Puntos importantes de las técnicas quirúrgicas de colostomía. En el caso de la de Hartmann, deben de recordar que se va a resecar una parte del colon. En este caso, el descendente. Y no se hace ningún tipo de anastomosis en la intervención. Aquí lo que se hace en la colostomía terminal de Hartmann es que se van a cerrar, se va a suturar por dos planos. Un primer plano normalmente utilizan el catgut crómico y en un segundo plano utilizan una sutura no absorbible. Una vez que ustedes hicieron como el cierre de dos planos y movilizaron el ángulo esplénico del colon, se realiza la incisión que les mencionaba, que pueden ver en la imagen, que es contralateral. Esta la pueden ver en la espina ilíaca anterosuperior. ¿Sí o no? Sí, Ari. Va. Lo que importa aquí es que sepan que se reseca y si se hace anastomosis o no, ¿va? Y dónde más o menos quedaría ubicada el estoma, ¿sí? Okay. También vamos a tener la colostomía en asa, que normalmente puede ser en el colon transverso o sigmoideo, y
normalmente, como les decía, esta va a ser temporal. No se secciona completamente el segmento que vamos a exteriorizar y su función es proteger anastomosis difíciles de realizar, como lo sería una resección anterior baja, anastomosis coloanales, traumatismos de recto, infecciones perianales y el síndrome de Fournier. ¿Cómo se hace esta colostomía en asa transversal? Pues hacemos la incisión, ¿no? Que ustedes ya saben. Entonces nos ubicamos en el músculo recto anterior, cortamos la piel, la grasa, el tejido subcutáneo y la fascia profunda. Después, bueno, no sé si ya lo hemos visto, creo que no. ¿Los músculos se cortan? Ay, aquí dice. Bueno, ¿los músculos se cortan o no se cortan? No se cortan. No se cortan. No se cortan. ¿Qué se hace con los músculos? Se separan sus Se fibras separan. que se extienden. Ujú. El término correcto en cirugía es que se divulsionan, ¿no? ¿Sí? Creo que no lo hemos visto, pero bueno, eso es una buena pregunta en cirugía. Y bueno, de ahí hacemos, bueno, llegamos a la zona que nosotros queremos abordar y de ahí, ¿qué vamos a hacer? Lo importante en NASA, como pueden verlo aquí, es que vamos a exteriorizar a través de la pared abdominal. O sea, no es necesario que nosotros exterioricemos tanto el colon, sino que sea suficiente lograr la colostomía a nivel de la piel. ¿Y cómo vamos a lograr esto? O sea, obviamente cuando nosotros exteriorizamos el colon, pues no se va a quedar como que ahí solito, ¿no? Porque pues obviamente es bastante la fuerza que se aplica. Entonces, lo que hacemos en cirugía es que colocamos una varilla de plástico, como pueden ver en esta imagen, ¿sí? Sí alcanzan a ver, ¿no? Por eso se llama ENASA. ¿Sí, chicos? Sí, Are, sí se ve. La varilla es la que está ahí en medio. Ajá, la varilla es esta. Esta, Va, gracias. sí. Entonces, una vez aquí igual se alcanza a ver como que mejor, ¿no? Entonces, una vez que ya exteriorizamos ambos cabos, si lo quieren ver así, vamos a fijar el asa, o sea, las ambas asas exteriorizadas a la pared y ya cerramos la incisión por planos alrededor de esta, como pueden ver la imagen. En cuanto a la técnica en asa, lo vamos a hacer entre los 3 a 5 días. Vamos a quitar nuestra varilla, o sea, la que pusimos, la quitamos. Y una vez que ya tenemos ambos cabos, pues se ve así, se ve como en esta imagen, ¿va? Y ya posteriormente colocamos nuestra bolsa recolectora, pero solo una porción va a quedar activa del colon, como lo pueden ver en esta imagen. ¿Sí? Esta va a ser la porción activa y posteriormente se van a dar cuenta que la función de estas dos es que una funciona como de desecho corporal y otra de desecho de moco. ¿Sí, chicos? Sí, Are. Chévere. Va. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, Arelita, bien. Va. Entonces, ya que mencionamos lo de las colostomías, vamos a mencionar lo de la ileostomía. Estas son más complicadas, por lo que su contenido de ilion es más líquido. En estas situaciones, lo que se hace es que se exteriorizan 2 a 3 centímetros. Entonces, normalmente por lo mismo, porque el contenido del líquido, pues obviamente va a causar inflamación en la piel. E igual va a estar en el cuadrante inferior derecho a través del recto abdominal. Porque como ya mencionamos, el recto abdominal nos va a proporcionar firmeza y sobre todo porque no hay tantos pliegues. Entonces, ya que les mencioné esto,
de manera general, los aspectos técnicos que nosotros debemos de tomar en cuenta en cuanto a un estoma de la pared abdominal es que cuando nosotros hagamos la apertura, normalmente vamos a seccionar un fragmento circular. Más o menos es de 2 centímetros de tamaño. Esto puede diferir, pero normalmente se toma ese margen, ¿no? 2 centímetros. Debemos de conservar la grasa subcutánea para soporte del estoma, la colocación del estoma en el músculo recto, la apertura de la saponeurosis para poder introducir 2 dedos, ¿sí? O sea, cuando se haga la apertura deben de entrar 2 dedos. Ahora, en cuanto al estoma, ya mencionamos la elección del intestino normal para el estoma, una movilización adecuada del intestino para evitar tensiones sobre el estoma, un mantenimiento del aporte sanguíneo al extremo del intestino. No se debe eliminar más de 5 centímetros de mesenterio en la serosa del intestino delgado. En cuanto a la maduración, no sé si alguien sepa qué es maduración en cuanto a estomas. ¿Chicos? No, Are. ¿No es como la cicatrización de los bordes? Ajá, más o menos, sí tienes la idea. Cuando nosotros nos referimos a maduración en cuanto a estomas, nos referimos como a la sutura y fijación del borde de nuestra mucosa, en este caso, si es una colostomía, pues del colon a la piel, ¿va? O sea, es como este proceso de sutura y fijación, básicamente. ¿Sí? Sí, Are. Va, entonces, en cuanto a la maduración primaria del estoma, terminal o del asa aferente de la ileostomía en asa, debemos procurar no atravesar la piel con las suturas durante la maduración. Y pues ya vieron que existen como diferentes maniobras, las que sí deben de saber bien qué hacen es la de Hartmann, la de Miller, creo que sí les dije esa. La de Miles, perdón, se me va el nombre, la de Miles. Esas dos y la de asa. Esas son como las que más se utilizan. Entonces, otras maniobras, tenemos la de tunelización, la de fijación, la de cierre de mesenterio y la de uso de una varilla de soporte para los estomas de asa. Pero para la clase y para su internado, con que se sepan esas es suficiente. Ya si quieren saber más y de técnicas quirúrgicas, pues estaría padre. Ahora, en cuanto a la urostomía, que también es importante, como su nombre lo dice, va a ser para eliminación o drenaje y vamos a tener 2 opciones básicas para la cirugía de urostomía. Vamos a tener la de derivación incontinente, que también se conoce como urostomía estándar o convencional, en la cual nosotros generamos un conducto ileal, y la derivación urinaria continente, que también se conoce como urostomía continente o bolsa recolectora de orina. Y aquí es cuando los cirujanos generan una bolsa interna. En cuanto a la derivación urinaria incontinente, normalmente lo que se hace es que nosotros cortamos una porción de 6 a 8 pulgadas de ilion y vamos separando los uréteres de la vejiga para posteriormente unirlos al segmento del ilion que fue removido. En el caso del extremo más lejano del segmento del ilion, se va a unir a través de la pared frontal abdominal para formar nuestro estoma, como pueden ver en esta imagen. Entonces, básicamente cortamos, separamos los uréteres para posteriormente unirlos al segmento del ilion. Creo que hasta aquí está sencillo o no tan sencillo. Todo bien, Are. Creo que sí. Entendimos. ¿Cómo que creo que sí o no? O sea, la explicación va digerible, entonces yo creo que vamos bien. Ok. Sí. Y en cuanto a la derivación urinaria continente, vamos a tener diferentes también. Dentro de las principales vamos a tener la bolsa de Koch, que aquí
tanto la bolsa, las válvulas y la salida van a estar hechas del ilion terminal. En el caso de la bolsa indiana, esta va a estar hecha del intestino grueso, que sería el colon ascendente, y la válvula ileocecal natural se va a utilizar como una válvula de salida para el ilion terminal, como pueden ver aquí. La válvula ileocecal, el ilion terminal y el estoma. Luego vamos a tener la neovejiga ileal y esta va a estar hecha del intestino delgado, del ilion, y es la salida de la uretra. Aquí la verdad es que no encontré como una imagen, pero pues básicamente esta está formada del intestino delgado, del ilion, y sale por la uretra. Es que no hay muchas imágenes de estomas urinarios. Y por último tenemos el procedimiento de Mitrofanov, en el cual la bolsa va a estar hecha de la vejiga, parte del intestino grueso delgado o una combinación de estos. Es como de las más complejas y la salida va a estar hecha del apéndice, en este caso de la trompa de falopio o segmento del uréter. Y otras estomas que también pueden ver que van a ser muy comunes, pues vamos a tener las de gastrostomía, que ustedes ya saben que va a ser una abertura de la pared gástrica y se va a conectar a la pared abdominal. Obviamente vamos a suturar ambas para poder fijarlas y normalmente va a ser de nutrición o drenaje. Aquí igual vamos a tener dos indicaciones temporales. Cuando nosotros queremos evitar la molestia de tener una aspiración nasogástrica prolongada después de algún proceso abdominal, como lo sería una vagotomía o una gastrectomía, y permanentes, obviamente en casos más graves, como lo sería el cáncer de esófago, periodos largos de inconsciencia y trastornos severos de deglución. Igual vamos a tener diferentes técnicas quirúrgicas en cuanto a las gastrostomías. Las principales vamos a tener la de Stamm y la de Witzel, que van a ser gastrostomías temporales, y la de Janeway, que va a ser la de gastrostomía permanente. Actualmente ya existen las percutáneas, que son gastrostomías percutáneas endoscópicas o que se apoyan de radiología. Entonces, les voy a explicar lo más importante de las gastrostomías. Obviamente no me interesa tanto que se sepan pues lo quirúrgico, porque no van a ser cirujanos, pero que sí tengan pues un panorama. En cuanto a la gastrostomía directa de Stamm, esta va a ser de las que más se usan porque es fácil y rápida. Se hace, se hace una incisión supraumbilical subsifoidea de 6 centímetros aproximadamente, como pueden ver en la imagen. Se introduce el catéter. Dentro de los principales riesgos es que puede haber reflujo y supuración del punto de entrada de la sonda, obviamente porque está en contacto del contenido gástrico, ¿no? También vamos a tener la de Witzel, que como pueden ver, esta su característica principal es que nosotros realizamos una tunelización que pueden ver en la imagen de 10 centímetros sobre la cara anterior gástrica. Y en esta se trata de una gastrostomía con invaginación de sonda, como lo pueden ver. Entonces se realiza como esta tunelización y la sonda queda en la cara anterior del estómago. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de estas? No, Ari, ¿podrías repetir la de Indiana, por favor? La de Indiana, sí. La de Indiana, esta va a ser hecha del intestino grueso, del colon ascendente, y la válvula ileocecal natural se va a utilizar como válvula de salida por el ilion terminal y va a desembocar en nuestro estómago. Sí, gracias, Ari. Continuamos con las complicaciones. En cuanto al estómago, pues las complicaciones son muy comunes, la verdad. Va a depender de diversos factores de riesgo.
vamos a tener tanto complicaciones inmediatas y tardías, y estas también dependen un poco tanto de la edad, de la enfermedad inflamatoria intestinal, si está presente, si el índice de masa corporal es elevado, si existe algún tipo de comorbilidad. En pacientes con diabetes igual tiene mayor riesgo de complicación. El riesgo anestésico de ASA, más o menos como qué ASA ustedes calculan que sería riesgosa. Luego para que platiquemos, como dice el doctor. Chicos, ¿sí están ahí o ya Sí, se me... estamos. Entonces, chicos, bueno, se los dejo de tarea si no me ¿Unas contestan. 4 o 3? Sí, ya en unas a 3 o 4 ya puede ser riesgoso. Sobre todo porque habíamos mencionado lo del IMC y ven que el ASA también contempla eso. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, ella es mayor a 40 en el ASA 3. Sí, eso es importante. También falta de cuidados preoperatorios, puede ser que hubo ahí contaminación o sí, básicamente contaminación, y normalmente cuando son cirugías de urgencia, pues igual, son muy comunes. Entonces, dentro de las inmediatas, como pueden ver en la imagen, puede haber necrosis. Y esto puede generar retracción del estómago a cavidad abdominal, lo cual es pues riesgoso. También puede haber hemorragia, que esta la podemos ver cuando hay acumulación de sangre en nuestras bolsas recolectoras. También la infección es muy común, supuración periostomal y formación de abscesos. Entonces debemos de tener muchísimo cuidado e indicarles a nuestros pacientes qué deben de hacer para evitar todo esto, ¿no? A veces el cirujano como que les explica, les da las indicaciones y el paciente como que no entendió. Entonces eso es lo que genera la mayoría de las complicaciones, tanto inmediatas como tardías. También puede haber hundimiento o retracción cuando hacemos un exceso de tensión en la sutura o cuando falta de longitud del segmento exteriorizado. O sea, cuando nosotros hicimos nuestra técnica quirúrgica, tal vez no exteriorizamos lo suficiente o hicimos mucha tensión. Dentro de las tardías, vamos a tener el prolapso. Esta va a ser común en las ileostomías, de 7 a 11%, y normalmente se desmantela el estoma, se reseca el asa redundante y madura de nuevo. Entonces, debemos de tener cuidado. En el caso de las hernias paraestomales, también son comunes en un 30 a 70%, y estas requieren tratamiento quirúrgico por disfunción del estómago. También hay mayor posibilidad de formación de fístulas, que ya las checamos, adherencias, seromas y complicaciones sépticas. Entonces, debemos de tener igual muchísimo cuidado porque se nos puede complicar. Irritación y dermatitis, lo mismo, obviamente el contenido gástrico y todo eso, o intestinal, obviamente va a ser nocivo para la piel. Podemos encontrar tanto dermatitis leve, irritación por contenido intestinal, descamación, como sería una dermatitis alérgica, o por traumatismos o infecciones fúngicas, principalmente van a ver que va a ser por Candida albicans. También podemos tener estenosis, que sería secundaria a isquemia, retracción o infección. Y encontré esta tablita igual en el Savistan, en el cual divide las complicaciones del estómago en cuanto a la categoría. Puede ser que nosotros elegimos una localización equivocada para realizar el estómago, retracción, necrosis, desprendimiento, formación de abscesos, un extremo equivocado de abertura. Dentro de las tardías, prolapso, estenosis, hernia paraestomal es muy común.
también la formación de fístulas, gases y mal olor. Que obviamente que los gases y el mal olor pues tal vez no son tan graves, pero obviamente sí generan más que nada en el paciente, ¿no? No se siente cómodo. Y de la piel periostomal, precoces, excoriación, dermatitis y tardías, puede haber varices, estomales, dermatosis. Igual, se asocia a cáncer, pero la verdad es que yo no he encontrado pues nada relacionado. También puede haber manifestaciones cutáneas de enfermedad intestinal inflamatoria. Y dentro de las sistémicas, dentro de las precoces, podemos tener un gasto elevado. ¿Qué tanto de gasto ustedes se imaginan que nos generaría no sé, una colostomía o una ileostomía? ¿Creen que sea un gasto bajo o un gasto elevado o moderado? De moderado a elevado. Sí, normalmente cuando nosotros hacemos una colostomía, el débito o el gasto va a ser más o menos de 200 a 600. Y en el caso de la ileostomía es mayor, o sea, sería de 600 a 1200, que ya sería muy elevado, ¿no creen? Entonces también debemos de considerar eso. Y dentro de las tardías tenemos la obstrucción intestinal y falta de cierre. Entonces, de manera general, el cuidado va a ser mencionarle a nuestro paciente de manera simple y práctica cómo debe de realizar su higiene, detectar precozmente complicaciones. Si nuestro paciente nos dice que presenta un tono azulado, ¿qué sería este tono azulado? Díganme. Un tono azulado podría indicar falta de perfusión. Falta de perfusión y nos puede, si avanza, pues obviamente nos generaría necrosis. Entonces también, ver si entre el estómago y la piel aparece un tipo de hueco, si nos dice que en su bolsa empieza a haber sangre, si empieza a sentir que le arde, si siente que está rojo, si se siente que si existe supuración y si ve algún tipo de cambio importante en la piel. Debemos de educar a nuestro paciente, mencionarle que si es necesario que lave la zona con agua y jabón y que con eso es suficiente y simplemente secar a golpecitos la zona, obviamente no dejar húmedo. También recordarles que deben de realizar el cambio de la bolsa, nunca se debe llenar en su totalidad. Y en cuanto al paciente ostomizado, pues va a ir descubriendo qué tipos de alimentos pues le sientan mejor. Hay algunos alimentos que obviamente generan como que más gases, mal olor, como lo serían las legumbres, las cebollas, cosas de ese estilo, ¿no? Los huevos, y hay algunos que van a favorecer, o sea, sí puede realizar como que toda esta alimentación, pero obviamente va a haber alimentos que pues van a generar mayores olores. ¿Y tienen alguna duda hasta aquí, chicos? No, Leslie, todo bien, gracias. Va, entonces ya vamos a terminar. En cuanto a las bolsas de recolección, obviamente nos van a ayudar para las ostomías y vamos a considerar diferentes puntos. La longitud del estómago, que ya les había mencionado que normalmente, ¿de cuánto era? ¿De 2 centímetros? Más o menos son de esos, pero obviamente hay unos más grandes que otros. También la firmeza y forma del abdomen, la ubicación del estómago y las cicatrices y pliegues cerca del estómago. Obviamente, cuando nosotros realizamos el estómago, pues evitamos que esté cerca tanto de cicatrices y pliegues. ¿Cuál sería nuestra bolsa ideal? ¿O qué nos indicaría que tenemos un buen sistema de bolsa? Debemos de checar que nuestra bolsa se mantenga sellado por lo menos 3 días, que sea prueba de olores, que proteja la piel alrededor del estómago,
También lo que se busca es que sea imperceptible bajo la ropa, que sea fácil de poner y quitar, que permita ducharse o bañarse con la bolsa puesta si desea hacerlo. Obviamente ya esto es más psicológico, obviamente, pero sí debemos de contemplar como que todo este aspecto de que nuestro paciente obviamente va a llevar una bolsa, entonces no se va a sentir cómodo. Debemos de buscar aquellos que le funcionen mejor. Entonces vamos a tener diferentes sistemas de recolección y drenado de los desechos. Van a ver que van a encontrar tanto bolsas de una pieza, en los cuales pues solo se tiene la bolsa y una barrera cutánea unida a la misma unidad. También vamos a tener sistemas de 2 piezas, en las cuales se compone de una barrera cutánea separada de una bolsa. Ahí tenía una imagen, pero creo que no la puse, si no se las envió. Y van a ver que van a tener varias circunferencias. Van a tener una circunferencia mayor y otra menor. Esta se va a ir cortando dependiendo pues la longitud del estoma. También vamos a tener de fondo abierto, cerradas, con barrera cutánea adhesiva. Y aquí hemos de recordar que la abertura no debe ser más de 1/3 de centímetro, más grande que el estoma. Y también el tamaño de un estoma puede cambiar, por lo que debemos de medir el estoma aproximadamente una vez a la semana. Esto también es importante. Y para terminar, pues vamos a tener otras cosas que pueden ayudar a que tal vez se sienta más cómodo el paciente. Hay cinturones que se adaptan al dispositivo. También existen fundas de tela que se utilizan para cubrir las bolsas. Igual hay como de diferentes colores y formas. Y también vamos a tener desodorantes que se aplican en el interior de la bolsa para poder disminuir el mal olor en caso de que el paciente pues no se sienta cómodo con eso. Barra. Ay. Y eso sería todo de la exposición, chicos. No sé si tienen alguna duda o si ya se aburrieron. Todo bien, Arely, gracias. Estuvo bien, Are, muchas gracias. ¿Dónde recomiendas, por ejemplo, para darle una lectura para complementar? Les voy a mandar artículos, nada más me recuerdan. Y en el Saviston viene, pero viene muy poquito. Entonces, igual les digo en qué página, para que lo chequen. Sí, Are, por favor. Y pues estuvo muy digerible, entonces. Muchas Y les gracias. pongo las diapos, por si les sirven, ¿va? Gracias. Eso sería todo por hoy, chicos. ¿Tienen alguna otra duda o ya nos retiramos? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. Cuídense, coman. Nos vemos, Arely, Hasta gracias. mañana, Are, gracias.